Buenas noches, vamos a continuar con el cierre de la unidad de teoría de filas y vamos a leer las actividades que hay que realizar. Ya con- Este, Inge, ¿sí? antes de comenzar, entonces ya está la fecha definida para lo del taller que había comentado. Sí, habíamos quedado el jueves, ¿no? Ah, ok. Entonces ya es 100% seguro. Sí, Ah, ok. ¿Solo va a ser un día? sí, de hecho unas horas. Ah, ok, perfecto. Vale, pues, gracias. Sí. Bueno, entonces, bueno, la actividad 10 es usar los datos de alta resolución para visualizar el flujo vehicular. No sé si habíamos leído esto, pero el propósito de esta actividad es darte la posibilidad para ver los modelos de filas relacionados a los datos de campo de alta resolución. Los objetivos de aprendizaje, bueno, alta resolución le llama que son datos muy detallados, ¿no? No son datos generales como los que nosotros hemos tomado del, de campo de la intersección que ustedes evaluaron, sino es mucho más detallado, ¿no? Mucho más preciso además. Entonces el objetivo de aprendizaje es vincular la observación, las observaciones de flujo vehicular en una intersección señalizada con el marco de modelación. Representar e interpretar un diagrama de filas para cierto rango de flujo vehicular y condiciones de control o de regulación. ¿Qué se requiere? Hay una hoja de cálculo, la A10XLS, que está ahí en su sección de archivos. Ahí van a encontrar ese archivo, así se llama, A10.xls. ¿Qué es lo que tienes que entregar? Una hoja de Excel con sus pestañas que incluye la siguiente información. En la pestaña 1, el título, el título con el número de actividad, los autores y la fecha en que se hicieron, es decir, la hoja de presentación. En la pestaña 2, los datos originales. En la pestaña 3, el diagrama espacio-tiempo y las respuestas a la tarea 2. En la pestaña 4, el diagrama acumulativo de vehículos, el diagrama acumulado de vehículos. En la pestaña 5, el cálculo de las demoras uniformes. Y en la pestaña 6, el resumen y las respuestas a las preguntas de pensamiento, las preguntas clave. ¿Cuáles son las preguntas clave? 1. Considera las dos estimaciones de demora de las tareas 4 y 5. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y cómo podrías refinar sus cálculos el método de cálculo de la tarea 4 para reducir la diferencia que encontraron en, en las dos estimaciones de demora? La actividad 2, la pregunta clave 2 es compara el diagrama de acumulación de vehículos que preparaste en la tarea 3 con uno que has esquematizado en la tarea 1 de la actividad 9. Describe y explica la diferencia entre los dos diagramas. Y bueno, acá viene la información que es, si ustedes recuerdan, era este Boulevard Lancashire, creo que se llama. Perdón, es Lancashire, que ya habíamos visto en otra actividad, ¿no? ¿Cuál es la información? Mientras que los modelos que sean considerados en las lecturas, en particular en la actividad 8, proveen un marco excelente para entender el flujo vehicular en una intersección señalizada, carecen de un ingrediente importante que, que se observa en el mundo real. Los modelos son deterministas y el mundo real es estocástico. ¿Sí? Determinista quiere decir que se conoce la ley y el comportamiento en específico que van a seguir. ¿Y qué es estocástico? Pues hay un término siempre de error. Y no siempre suceden las cosas como tú lo esperabas, ¿no?
Cuando tú dices, oye, mañana va a amanecer a las 7 de la mañana, eso es determinista, porque se puede calcular con precisión a qué horas. No solamente es a las 7 con los minutos, ¿no? A las 7:05 se va a ver el sol ya, o va a estar iluminado, ¿no? O va a anochecer a las 18:15. Si ustedes buscan en internet o van al lugar donde están, incluso vienen previsiones de clima y más cosas. Bueno, las previsiones de clima, eso sí es estocástico. Lo que es determinista es la hora en que se va a ocultar el sol y que va a aparecer, ¿no? Y el estocástico es justamente lo contrario, ¿no? O sea, sí sabemos que más o menos va a amanecer entre las 7 y las 8, pero no sabemos con precisión si a las 7 o a las 8, esa es la diferencia, ¿no? Y lo mismo en el tránsito. Ustedes vieron que, bueno, pues podemos en promedio decir que llega un vehículo cada 2 segundos, pero puede ser así, puede ser diferente, ¿no? Que llegue uno al 1.1 segundos y otro a los 3.9 segundos o los 2.9, y el promedio va a ser 2 al final, pero no llegaron exactamente cada 2 segundos, ¿no? En promedio sí, pero en particular no. En esta actividad nosotros consideremos datos de alta resolución que se colectaron en Los Ángeles y que te permitirá considerar esta parte como poco clara o estocástica que siempre está presente en el mundo real. En 2006, la FHA, la Administración Federal de Carreteras, publicó los resultados de un estudio de tránsito de flujo vehicular, de las características del flujo vehicular a través de 4 bloques o 4 cuadras del Boulevard Lankershim en Los Ángeles. El estudio se basó en video de alta calidad que fueron tomados desde un edificio un edificio antiguo adyacente a ese bulevar. El video se procesó con un software y se obtuvo la, los datos de posición, velocidad y aceleración para cada uno de los vehículos que se mueven a lo largo de la arteria en un periodo de 30 minutos con intervalos de 0.1 segundos. Es de lejos el estudio más detallado de las trayectorias de vehículos que se haya compilado jamás, como siempre los gringos, ¿no? Que lo que hacen nunca jamás se ha hecho. Bueno, nosotros podemos decir lo mismo, pero hay que hacer las cosas, ¿no? La figura 46, les digo porque hoy presentó tesis uno de mis alumnos con los datos que les voy a pasar más adelante. Y lo mismo decía él, ¿no? Que nunca jamás se había hecho un estudio similar. Bueno, pues luego ya lo verán. Les pasaré la tesis cuando lleguemos ahí a esa parte. La presentación, no la tesis, la presentación. Y por supuesto, si quieren la tesis, pues bueno, también. La figura 46 muestra una vista aérea de una de las 4 intersecciones señalizadas incluidas en este estudio, que es lo que ustedes ya en algún momento condujeron con el video de las primeras actividades que se hicieron, ¿no? Y vieron cómo se comportaban los vehículos. Pues es el mismo tramo. Bueno, luego vienen las cuadras, Campo Conuenga y la vía Hollywood Universal, que están cerca de Estudios Universal. La figura 47 muestra toda la arteria y tú hiciste un paseo, un recorrido de esta sección y ahí está el archivo donde ustedes hicieron la actividad 3 en el capítulo 1. Bueno, no me acordaba, pero ahí ya precisa que fue la actividad 3. Es la misma sección. Se te darán datos para un carril de la intersección señalizada en la hoja de Excel. Los datos en la pestaña Datos de campo dan la localización de 8 vehículos en un periodo de 3 minutos en una amplia resolución y el tiempo que cada vehículo pasa a cada uno de los puntos de referencia. Los datos en la pestaña de llegadas y salidas incluyen el tiempo de llegada en un punto dado y el tiempo de salida en ese mismo punto. Tarea 1.
Use los datos de campo, prepare un diagrama espacio-tiempo para los 8 vehículos, colocando la distancia en el eje Y y el tiempo en el eje X. Tome en cuenta que la localización de la barra de tensión para la intersección observada está a una distancia de Y igual a 346 pies. La barra o la línea de tensión se debería ver en tu figura, ¿sí? Entonces tienen que marcarla, porque si no la marcan, pues no van a tener la referencia. La referencia no es cero, pues le está diciendo que son 346 pies y de ahí, ¿qué es lo que sucede? Lo que les están preguntando. La tarea 2, cambie los parámetros de la gráfica para mostrar el rango y igual a 200 hasta 400 con X desde el minuto segundo 20 hasta el 120 y responda a las siguientes preguntas. La fila dice, ¿hay movimiento en la fila mientras los vehículos están supuestamente detenidos? Tendrán que identificarlo. Sí, si no es una línea horizontal, entonces que se están moviendo. ¿Qué vehículos están directamente afectados por la luz del semáforo roja? ¿Qué vehículos están afectados únicamente por el comportamiento del vehículo que está enfrente? ¿Y qué vehículos no están afectados ni por la ni por la luz roja ni por el vehículo que está enfrente? ¿Qué tanto se extiende la fila? Esa es la tarea 2. La tarea 3. Revisa los datos de la pestaña llegadas y salidas. Usando la extensión máxima de la fila que está aguas arriba, de la línea de tensión, según la entrada del sistema, en tu sistema de filas, prepara un diagrama de acumulación de vehículos que muestre el tiempo de llegada al sistema y la salida, el tiempo de salida del sistema. Tarea número 4. Usando los diagramas acumulativos de vehículos que preparaste en la tarea 3, muestra el diagrama de tiempo que cada uno de los vehículos está en el sistema, es decir, cuánto fue su demora. Calcule la demora promedio, es decir, el tiempo promedio en el sistema para cada vehículo. Recuerde que esta demora no considera la velocidad a flujo libre o el tiempo de viaje a flujo libre, ¿sí? O sea, mientras te estés moviendo no cuenta. Tarea número 5. Use la ecuación de demoras uniformes que se utilizó en la actividad 8 para calcular la demora promedio por vehículo para este sistema. Para el cálculo de la demora, tome en cuenta los siguientes supuestos. El ciclo es 102 segundos, el tiempo verde es 35 y la tasa de servicio es de 1681 vehículos por hora de verde. Use su diagrama para determinar, bueno, sí, esa es la tasa la tasa o la capacidad también, la tasa de servicio. Use su diagrama para determinar cualquier otro dato requerido para realizar este cálculo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, no es otra cosa más que aplicar todo lo que se ha visto o leído aquí en un caso práctico, ¿no? Porque ahí está la información. ¿Está claro? Bueno, no hay comentarios, supongo que sí. La actividad 7, del modelo al mundo real, las observaciones de campo. El propósito de esta actividad es proveer un marco para pensar acerca o reflexionar acerca del flujo vehicular en las intersecciones señalizadas. Tanto en la representación de un modelo y en la vinculación de este modelo para ambos, dice, pues ambos servirán la representación del modelo y la conexión o vinculación con el mundo real para observar lo que pasa en campo. El objetivo de aprendizaje es representar e interpretar los polígonos de acumulación de filas para un rango de condiciones de flujo, para un rango de flujo vehicular y condiciones de regulación de operación de un semáforo. Que se requiere que hayas hecho la actividad 8, modelar el flujo vehicular o modelado del flujo vehicular en una intersección señalizada. ¿Qué tienes que entregar?
Usa una hoja de cálculo, sintetiza tus observaciones, incluye tus notas de campo y los datos que has colectado. La hoja de cálculo debería incluir las siguientes secciones, integrando los datos de campo y respondiendo a las preguntas de las tareas 1 a 4. La pestaña 1, el título de la página con el número de la actividad y título, los autores y la fecha en que se realizó, es decir, la portada, así como hicieron sus fichas de lectura y presentaron sus datos, pues es lo mismo. La pestaña 2, resumen de las observaciones generales y el esquema. La pestaña 3, los datos de la tabla 4 y una descripción de la secuencia de movimientos que hayas observado. La tabla 5, datos. La tabla 5 de datos y una discusión de los patrones de fila que hayas observado, incluyendo una gráfica del polígono de acumulación de filas que te resulte de los datos que hayas colectado y una descripción de cómo deberías calcular tal demora usando esta información. La tabla 6 y un resumen, la tabla 6 y un resumen de los espacios de datos de espacios intervehiculares que hayas observando, la descripción de la eficiencia de la asignación de tiempos o los tiempos de semáforo para el carril que has observado, incluye una estimación de la utilización del tiempo de verde en el número de ciclos de fallas del ciclo. Note que 1, la utilización del tiempo de verde es la relación de la duración del intervalo de verde cuando la fila se está disipando en respecto al total del intervalo de verde. Y 2, los ciclos de falla ocurren cuando la fila no se termina de disipar durante el intervalo de verde. Resumen de los problemas de flujo vehicular que hayas observado. ¿Qué necesitas? Pues tu celular para grabar el tiempo, que en lo más próximo en un segundo. Esta tarea debería completarse durante la mañana y después en el periodo pico. Esto ustedes ya lo hicieron, solo hay que representarlo aquí, que fue de las primeras actividades que les dije. Tarea 1, camine o maneje en la intersección asignada, en este caso lo que ustedes eligieron. Gaste 15 minutos observando la operación de la intersección, grabe los elementos físicos de la intersección, incluyendo la geometría, la organización de los carriles, la localización de la cabina o otros elementos de señalización y otros elementos que consideres que son importantes. Prepara un esquema de la intersección y anota cada uno de estos puntos en tu diagrama. O sea, la tarea 1 es volver a hacer lo que les pedí que hicieran hace como 6 semanas, o no sé cuántas semanas al inicio del curso, pero ahora ya sabiendo lo que necesitas, ¿no? Lo primero lo hiciste así como se te ocurrió. Ahora se supone que hay una diferencia, ¿no? Porque ya conoces toda la técnica, ya sabes cómo hacer un levantamiento, ya sabes cómo hacer un estudio de caminabilidad, ya sabes cómo hacer un aforo vehicular y demás, ¿no? Ya sabes cómo funciona una intersección, ya sabes cuáles son los movimientos, ya sabes cómo calcular los tiempos de ciclo, entonces deberían de hacer una cosa muy distinta, ¿no? Si ustedes ya tienen el video, pues simplemente es utilizar ese video y plantearlo en estos términos y podrán comparar lo que hicieron en aquella tarea con lo que están haciendo en esta tarea. Es un mundo de diferencia, o debería haberlo. Si ustedes no notan diferencia entre lo que hicieron en la segunda semana y lo que están haciendo ahora, quiere decir que este curso no les sirvió de nada. Así que perdieron su tiempo. No sé si sea por mí o porque ustedes no hicieron su trabajo, pero lo más seguro es porque no hayan hecho su trabajo. La tarea número 2, observe la operación de la intersección para 3 ciclos completos. Grabe la duración del verde, amarillo y rojo, y los intervalos de disipación durante el rojo de cada uno de los movimientos atendidos en la intersección que esté más próxima de cada uno de estos ciclos.
Perdón, al segundo más cercano de cada uno de estos ciclos. O sea, la mayor precisión, la precisión es por segundo. Prepare una gráfica que sintetice la secuencia de movimientos atendidos en orden. No es otra cosa que el diagrama de semaforización, que también ya lo saben hacer. Y la duración media de cada una de estas secuencias. Les está diciendo calculen los tiempos de ciclo. Bueno, no calculen, representen los tiempos de las fases. La siguiente tabla muestra un ejemplo de los datos colectados durante esta tarea. Bueno, esta es una manera de hacerlo, pero el resumen de esto lo vimos hace algunas sesiones y es esa tabla que trae arriba la unidad de tiempo. En la parte inferior viene viene la fase, los movimientos y se marca ahí cuántos segundos estuvo prendido el verde para cada uno de los movimientos. Ese diagrama yo les mostré, les hice una presentación de lo que hicimos en Chalco y les mostré muchos de esos esquemas. Si no se acuerdan, pues revisen los videos. Ahí deben de estar. ¿De acuerdo? ¿Qué diferencia hay acá? Dice el ciclo 1. Aquí lo numeró 1, 2 y 3. Pero ustedes podrían numerarlo dada su intersección, que les decía que tenía un ID único, 1, 2 y 3, pues el ciclo va a ser el 11, el 12 o el 13, ¿no? Si son 3 ciclos o 4 ciclos, para no confundir porque van a ser 2 intersecciones. Movimientos, en lugar de poner este letrerillo, pongan las claves de los movimientos que ustedes ya saben hacer y que ya hicieron en su ficha. Entonces aquí hay que ver qué movimientos se permiten durante la fase 1 y luego mides cuánto dura el tiempo de verde, el amarillo y el rojo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que en este semáforo o en estos registros lo que vemos que es un semáforo con un control actuado o centralizado, no lo sé, pero está variando el tiempo de ciclo, el tiempo de verde y el tiempo de amarillo en función del tiempo, ¿sí? De la hora del día. Por eso vemos que tiene valores distintos, ¿de acuerdo? En su caso, pues posiblemente solo sea una lectura, porque son tiempos fijos, ¿no? El verde siempre dura lo mismo, el amarillo siempre lo mismo y el rojo siempre lo mismo. Por eso dice, verifica hasta 3 ciclos para comprobar que efectivamente o toma el registro de 3 ciclos y les va a salir más o menos el mismo valor. Y eso significa que es una intersección de tiempos fijos. Luego se van a la fase 2 y ahí ponen qué movimientos se permiten en la fase 2. No tienen que diseñar nada, es solo observar, registrarlos y así. De todas maneras, esto era una tarea que ya tenían que haber entregado antes. Es lo mismo, ¿no? La tarea 3 continúe observando la información para cada uno de los carriles. Sí, el carril más pesado, basado en tus observaciones iniciales. Grabe la longitud de la fila para 5 ciclos. ¿Sí? La longitud de la fila se debería de grabar cada 10 segundos durante el verde. La fila debería considerar eh, el caso de no cero, es decir, los vehículos que pasan sin detenerse, si no se detienen, si se detienen al inicio o se mueven al inicio del verde. Una vez que la fila inicial se ha formado durante el rojo, ¿okay? Una vez que la fila inicial que se ha formado durante el rojo, una vez que la fila inicial que se formó durante el rojo, una vez que se ha disipado la fila que se formó durante el rojo, la fila será cero durante el resto del intervalo del verde. ¿Sí? Obvio. No hay vehículos en la fila. La tabla 2 muestra un ejemplo de cómo se colectan los datos, cómo se registran los datos colectados durante un periodo de 2 minutos de un carril en un ramal de una intersección. Usando estos datos, prepare un polígono de acumulación de filas para cada uno de los 5 ciclos que has observado. Entonces, bueno, viene el inicio del intervalo a nivel hasta segundos, el número de vehículos que permanecieron en la fila y en qué color estaba el semáforo, rojo, verde, etcétera, ¿no? Y entonces ahí van grabando sus 5 ciclos.
La tarea 4 es observar la operación de este mismo ramal que tiene una carga pesada durante 5 ciclos y grabe el inicio y el fin del tiempo reloj del intervalo verde para cada uno de estos 5 ciclos. Durante el periodo verde, grabe el tiempo reloj que cada vehículo en este carril pasa, que cada uno de los vehículos que están en ese carril pasan sobre la línea de detención. La siguiente tabla muestra un ejemplo de los datos que se registraron para un ciclo cuando entraron 6 vehículos a la intersección durante el periodo de verde. Estime la utilización de verde y la determinación del número de ciclos de falla, es decir, cuando no se disipan las filas antes que termine el verde. Un ejemplo de los datos de los intervalos vehiculares se muestra en la tabla 3. Entonces, bueno, ahí está la tabla 3. Estamos hablando del ciclo 1 y entonces van a registrar con el reloj cada uno de los eventos. Entonces a las 20:20, digo a las 2 de la tarde con 20 minutos y 30 segundos, inició el intervalo de verde. Luego el siguiente evento, fue a los 33 segundos, pasó el vehículo 1. A los 35 pasó el vehículo 2, etcétera. Entonces la diferencia entre el tiempo de paso del vehículo anterior y el actual, o sea, el de 35 y 33 segundos, si restamos eso, pues pasó el vehículo, el intervalo entre los dos vehículos fue 2 segundos, ¿no? A eso se refiere cuando habla de los intervalos. Bueno, finalmente a los 2:20 con 59 segundos empezó el tiempo de amarillo. Resumen, ¿qué tienen que hacer? Pues tomar las horas reloj a nivel de segundos y registrar como si fuera una bitácora, que hacemos un registro 2 o 5 al día. Aquí es cada segundo que está pasando y vamos registrando el inicio del verde, el inicio del amarillo, el inicio del rojo y luego en qué momento pasó cada uno de los vehículos de un carril. ¿De acuerdo? Bueno, luego viene los datos, la hoja de colecta de datos para las duraciones de fase. El ciclo, el número del movimiento, su código y cuánto duró, ¿no? Es la misma tabla que está aquí, en la 1, nada más que este es el formato, ¿no? Es exactamente lo mismo. Tabla 5 viene un ejemplo cómo se debe de colectar el registro de vehículos en la fila, lo mismo, solo que no tiene datos, o sea, ya hasta les dan los formatos, ¿no? Entonces ustedes van a colectar esta información para su intersección, para que lo puedan modelar porque vamos a necesitar estos datos. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta acá? Yo sí, Inge. Ujú, Arriba en una de las tablas hay un concepto que se llama, red clearance, no sé cómo se pronuncia. ujú. Sí, disipación de la Este, fila. sí, es que lo busqué en internet, o sea, exactamente eso, y decía que era como que el tiempo en el que todos los semáforos estaban en rojo al mismo Ujú. tiempo. A ver, duración de segundos. Sí, bueno, realmente sí, porque recuerden que, sí, es correcto. Recuérdense que hay un tiempo de seguridad en la que todos los vehículos están en rojo. Precisamente porque si alguno se pasó en amarillo y no ha terminado de pasar, todos están en rojo y permite que no haya accidentes. Es como un rango de margen de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no ponemos el rojo aquí? Porque el rojo si ponemos el rojo aquí, este rojo que pongamos va a ser el rojo del resto de fases. Y quizás por eso no lo colectan directamente. ¿Sí? Entonces, esto es más difícil de medir, ¿no? Porque pues tú ves que pasa de amarillo a rojo, pero no sabes qué ha pasado en las otras intersecciones. Entonces, digo, en los otros ramales me refiero. A menos que tuvieras una persona en cada ramal y te diga pues cuánto, o sea, no lo puedes saber esto, ¿sí? No sabes en qué momento todos están en rojo, ¿sí? A menos de que, no sé, una intersección permita ver al mismo tiempo los 4 ramales. Normalmente tienen un visor o una visera y no permite, precisamente para que nadie se adelante, el que está como en la calle transversal no puede ver el color por esa visera. No sé si han puesto atención en esa situación. Entonces, si no pueden medir esto por la geometría de su intersección, pongan el tiempo de rojo, no pasa nada.
Y podemos asumir que el tiempo de seguridad, creo que se llama así, es de 2 segundos, para que no lo midan, porque es muy difícil medirlo. Ajá, es que porque yo lo había registrado como ceros, porque pues dije, bueno, pues en ningún momento pasa en esta. Ujú. ¿Igual está bien? O. Bueno, es que no es cero. O sea, es mejor que ponga el tiempo de rojo, ¿no? Ah, ok, Y luego vale. cuando calcule los tiempos de rojo de todas las secciones va a ver que no le cuadra, ¿no? Si usted suma el verde, el amarillo y el rojo, le debería dar un tiempo de ciclo. Sí, Y cuando usted mida en el otro, también le va a dar un tiempo de ciclo y en el otro le va a dar un tiempo de ciclo. Deberían de coincidir los tiempos de ciclo de todo lo que se hayan medido en cada ramal. Y si no le coinciden es por esto. sí. Pero la diferencia no, el que no le coincide va a ser 1 o 2 segundos, ¿no? Ujú. Entonces tomemos como por seguridad 2. No, no es necesario medirlo. Con que pongan el rojo, el verde, amarillo, rojo es suficiente. El rojo, ok. ¿Sale? Entonces, perdón, perdón. Entonces el rojo con la duración real o con el 2. No, con la duración real. Ah, ok, perdón. Ujú. Y ya ustedes, no lo va a pedir aquí, o sea, esta es una forma de registrarlo y así lo hacen en Estados Unidos, ¿no? Pero para fines prácticos de lo que ustedes van a hacer, pueden poner el tiempo de rojo, no pasa nada, y es más completo. Nada más que consideren que el tiempo de rojo, si fuera una T, una intersección en T, el tiempo de rojo que van a ver suma los tiempos de verde de los dos ramales opuestos, ¿sí? ¿De acuerdo? Y cuando midan en el otro ramal, pues le va a aparecer igual un tiempo rojo que es la suma de los dos tiempos de rojo o de verde de los ramales opuestos, ¿sí? Entonces, cuando hagan el diagrama de semaforización, ahí va a estar súper claro, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, lo dejamos ahí porque ya son las 8:06. Entonces mañana nada más vemos esta actividad 12 y ya con eso acabamos. Y vayan preparando para mañana la información que tengan de su intersección para empezar a revisar, porque esto lo vamos a hacer en 5 minutos, la lectura de la actividad 12, y luego vamos a atender todas las dudas que tengan de su intersección, como para ir preparando el trabajo de modelación del curso del jueves. ¿Sale? Sí. Bueno, nos vemos, bye.